Distinguidos alumnos, continuando con nuestro plan de trabajo, pues debemos seguir en el programa con el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar. Es un hueso impar medio y simétrico. Es decir, que si nosotros cortamos al occipital en dos partes, tanto la derecha como la izquierda tienen las mismas características y los mismos orificios y demás cosas para poder hacer la descripción del hueso. Este hueso está ubicado en la región posterior e inferior del cráneo. Esto que es posterior e inferior del cráneo resulta que está en relación con el sistema nervioso central que aloja al cerebelo. Ese sistema nervioso central va a provocar una serie de anfractuosidades y una serie de divisiones en la cara endocraneal del occipital. Para tener orden en nuestra descripción, quiero que ustedes tomen en cuenta al agujero occipital o agujero magno para que de él nosotros podamos distribuir el trabajo. Vamos a hablar del agujero occipital y vamos a hablar del occipital que queda por delante del agujero occipital, la apófisis basilar. Lo que queda por detrás del agujero occipital, conocida con el nombre de la escama del hueso occipital. Y finalmente hablaremos lo que queda a los lados del agujero occipital. Y a los lados del agujero occipital encontraremos en la cara exocraneal a los cóndilos y a los orificios que se encuentran por detrás de los cóndilos y por delante de los cóndilos. De ese modo vamos a empezar a describir al occipital aquello que está por delante del agujero occipital. Pero debemos indicar primero que el agujero magno occipital tiene 35 milímetros de longitud en el sentido anteroposterior y 30 milímetros solamente en el sentido horizontal o lateral. De ese modo, estamos indicando que este agujero magno es bastante grande, pero debemos, antes de pasar a otras descripciones, debemos decir que este agujero va a servir para el paso de aquello que se conoce con el nombre de médula espinal más el bulbo. Pero no va a pasar por este agujero solamente esos elementos, sino que van a ir pasando otros elementos que se conocen con el nombre de meninges que envuelven a este sistema nervioso central. Aparte de que por este agujero occipital va a pasar la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda que ha subido por los agujeros vertebrales de las apófisis transversas de cada vértebra en la región cervical y finalmente va a introducirse dentro del agujero occipital para ir a irrigar estas dos vértebras. Uniéndose van a formar un solo tronco que se va a conocer con el nombre de arteria basilar. Esta arteria basilar va a tener un territorio de irrigación que es la parte posterior de este sistema nervioso central. De ese modo, entonces, estamos dando una funcionalidad al agujero occipital a través de aquellos elementos que atraviesan este orificio. Ahora nos vamos a dedicar a describir al hueso, pero vamos a tener que hacer una distribución muy especial.
Vamos a describir lo que está por delante del agujero occipital. Y lo que está por delante del agujero occipital se va a conocer o se conoce con el nombre de la apófisis basilar. Después entraremos a describir lo que está por detrás del agujero occipital y que se conoce con el nombre de la escama del occipital. Empezamos por la región que se encuentra por delante del agujero humano y que se conoce con el nombre de la apófisis basilar. Esta apófisis basilar tiene un borde anterior. Ese borde anterior no es natural, es nada más producida por el hombre a través de un elemento de corte como una sierra que va a cortar porque se adhiere o se une totalmente al cuerpo del esfenoides y no hay una sutura o algo parecido como para desarticular. Y de ese modo es que artificialmente nosotros cortamos y hacemos que el hueso occipital se desprenda de la unión que tiene con el hueso llamado esfenoides, con el cuerpo del esfenoides. Muy bien, entonces seguimos ahora en la descripción de la apófisis basilar del occipital, y esta apófisis basilar del occipital va a tener una cara externa o exocraneal y una cara interna o endocraneal. La cara externa o exocraneal va a presentar en primer término un tubérculo, una protuberancia en la parte media de esta apófisis basilar y se va a llamar el tubérculo faríngeo. ¿Por qué? Porque es la faringe la que va a estar pegada y adherida a esta cara por su cartílago faríngeo. De ese modo, estamos nosotros en la parte casi central de esta apófisis basilar. Vamos a ir un poquito más hacia adelante y al borde de este hueso en esta porción y vamos a encontrar un pequeño o una pequeña escotadura que se conoce con el nombre de fosita faríngea. Es una pequeña escotadura, la fosita faríngea. Muy bien. Y hacia los lados va a haber territorio de tejido óseo para la inserción de algunos músculos que participan en la faringe. Esta sería la descripción de la apófisis basilar por su porción externa. En cambio, por su porción interna o endocraneal, ahí es donde nosotros debemos llamar que esta parte del hueso se va a conocer con el nombre de la porción basilar. Y en esta porción basilar se va a encontrar aquello que se conoce con el nombre de canal basilar, para que ahí asiente justamente el bulbo y la protuberancia. Pero el bulbo y la protuberancia no están en una relación directa con estos elementos, sino que el bulbo está envuelto en sus meninges, y es a través de las meninges que va a tomar contacto con la arteria basilar que se forma a través de la unión de las arterias vertebral derecha y vertebral izquierda, y el tronco va a llamarse con el nombre de arteria basilar. Esta arteria basilar está ocupando a la apófisis basilar y ocupa el centro de esta apófisis y forma una especie de canal en la cara anterior de la protuberancia. Así concluimos con el estudio de la porción basilar del occipital que está por delante del agujero occipital. Hemos revisado la cara exocraneal y ahora estamos terminando con la cara endocraneal. Ahora nos vamos a la parte que corresponde
y está detrás del agujero occipital y se conoce con la especie de escama o concha del occipital. Igual vamos a estudiar la cara endocraneal y también vamos a estudiar la cara exocraneal. La cara endocraneal se nota directamente que tiene cuatro especies de fosas y se conocen así con el nombre de fosas, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores van a alojar a los polos posteriores o del lóbulo occipital derecho y del lóbulo occipital izquierdo. Y en cambio, en las 2 fosas inferiores se van a alojar unos segmentos de aquello que se conoce con el nombre de cerebelo. Estos 2 segmentos, lóbulos cerebelosos derecho e izquierdo, van a estar alojados en estas 2 fosas llamadas cerebelosas. Entonces, tenemos 4 fosas y las fosas están alojando al sistema nervioso central envuelto en sus meninges. Pero vamos a ir viendo un poquito más con minuciosidad que existen una serie de canales. Un canal que es dirigido hacia arriba y es una porción del canal longitudinal del seno venoso longitudinal. Y entonces en ese canal estará alojado aquella vena que está envuelta en las meninges y se conoce con ese nombre, seno venoso longitudinal superior. En este pequeño tubérculo que se ubica en el centro de las 4 celdas, pues ahí van a confluir otros senos venosos, 2 laterales, uno derecho y otro izquierdo. Serán justamente senos venosos laterales. Esos 2 senos venosos laterales van a venir a unirse con el seno venoso longitudinal. Y por abajo también habrá otro seno venoso inferior o recto que va a confluir igualmente en esta protuberancia occipital interna. De este modo, esta confluencia venosa se va a conocer con el nombre de la prensa de Erófilo. Así lo han nombrado y nosotros repetimos, y los estudiantes del mismo modo deben reconocer que la confluencia venosa que existe en la cara endocraneal va a formar esa especie de represa venosa, pero le han puesto el nombre de prensa de Erófilo. Muy bien. Esto es lo que nos da a entender la cara endocraneal del occipital. Si ustedes recuerdan todos estos pequeños detalles, estoy seguro que van a poder ustedes tener excelentes calificaciones una vez que algún profesor pueda preguntar esta parte endocraneal y los senos venosos que confluyen sobre esta zona.